Gracias por estar aquí hasta esta primera hora. Vamos a continuar con el congreso con un poquito de retraso. Pido disculpas porque hemos tenido algún problemilla con las presentaciones y vamos a hacer una mesa un poco diferente, porque ahora vamos a conocer son algunas de las investigaciones que se están realizando en distintas universidades en relación con la comunicación del medio ambiente, el periodismo ambiental y la comunicación del medio ambiente. En primer lugar, tengo que pedir disculpas porque hemos tenido problemas con dos de las personas que iban a intervenir vía Skype o vídeo. Pues ha habido distintas circunstancias que lo han impedido. Pues uno de ellos es Julio Martínez, que presentaba una comunicación tenía una comunicación sobre el origen del periodismo ambiental en México. Yo la he escuchado, pero por lo que sea el ordenador no la ha grabado. No ha grabado el audio. Podíamos verlo gesticular, pero creo que no es muy interesante. De todas maneras, si la conseguimos recuperar, la colgaremos en la web y estará disponible, en cualquier caso, en la web de APIA. Y la otra es Maite Mercado, del CEU Cardenal Herrera, que bueno, no hemos sido capaces de descargar un vídeo por el peso que tenía y este no lo he visto, no sé de qué va. Lo siento. Entonces, disculpadas a estos dos compañeros. Ya digo que las intervenciones sí que las podréis ver en la web en cuanto no sea posible. Voy a presentar a los que sí que estamos, ¿no? Y vamos aparte de los que estamos aquí, bienvenido León, que va a intervenir en un vídeo. Bienvenido, que es profesor de la Universidad de Navarra. Rogelio Fernández Reyes, que es investigador, que está a caballo entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Complutense. ¿Sí? Y Sergio de Otto, que es periodista y que en esta ocasión tiene un trabajo que ha realizado con Cristina Monge, que es profesora de la Universidad de Zaragoza, politóloga y también de APIA, como el resto. María Josep Picó, que viene de la Universidad de Valencia. Y yo, que también intervendré, que Pepe Verón, de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Como decía, va a intervenir primero Rogelio, que tiene ese raro perfil, el que hablábamos antes, de que es un investigador, porque él se dedica fundamentalmente, su actividad es la de investigar, y está en dos grupos de investigación, en la Universidad de Sevilla el Grupo Greco y en la Universidad Complutense de Madrid el ya me he liado con las siglas, MDCS, ¿de acuerdo? Creo que es una investigación sobre la huella de carbono. Entonces, bueno, lo mejor es que nos cuente el... Muy bien, muchas gracias, buenos días. Pues vamos a hablar de la huella de carbono, que como lo sé, es una herramienta que creo que es muy oportuna ante el tema del cambio climático y vamos a ver por qué. En primer lugar, el quinto informe del IPCC, como bien sabéis, ha abordado y ha dado conclusiones de este tipo, de que el cambio climático es inequívoco, la influencia humana es clara, que en las recientes décadas ya se están produciendo cambios en los distintos sistemas humanos, ambientales, a lo largo de todos los continentes y océanos, y que la sociedad necesita mitigar y adaptarse para evitar los perjuicios de los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, pues con esta robustez de la ciencia en este quinto informe, que ha sido más fuerte que el del cuarto, pues bueno, pues se supera los dos primeros debates. El primer debate, que era el de reconocimiento, si era existente o no el cambio climático. El segundo, la influencia antropogénica, eso ya está admitido. Entonces se abre un tercer debate, que es el de la reducción de emisiones, que veremos por qué. La clave es la reducción. Cada informe del IPCC, desde el tercero, pues han estado trabajando con unos cuadros, unos diagramas que se llaman BRASA, que son los motivos de preocupación que indican la posibilidad de riesgos altos. Si veis las columnas, esos son del tercer informe y del que se presentó en el cuarto informe, que ahora
hay que decir que no se publicó porque había intereses de países de Estados Unidos, China, Rusia y Arabia Saudí que se opusieron a su presentación en 2007. Entonces lo publicaron unos científicos 2 años más tarde, en 2009. Entonces el de la izquierda es de 2001, el de la derecha de 2009. Las 5 columnas de izquierda a derecha abordan los sistemas únicos y amenazados, los eventos meteorológicos extremos, es el segundo. El tercero es la distribución de impactos, el cuarto, impactos agregados globales, y el quinto, acontecimientos singulares a gran escala. Si vemos lo que supone un incremento de temperatura de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, en el cuadro de 2001, pues ciertamente está en el límite ese que se decía entre el riesgo y todavía cierto margen de no riesgo, ¿no? Pero si vemos el diálogo, el cuadro de la derecha, actualizado en 2009, pues vemos que 2 grados supone riesgo alto ya en muchos parámetros. Entonces, no se puede decir que 2 grados sea el límite previo a lo que son los impactos fuertes, porque vemos ahí que 2 grados ya supone estar en rojo en 3 de las columnas y muy cerca en el entorno de rojo en otras 2, ¿no? Cuando quiera. Entonces, si comparamos el de 2001, que es el de la izquierda, y el de 2014, que es el último que ha presentado el IPCC, pues vemos cómo se encuentra a 2 grados. Se encuentra ya en línea roja, como hemos dicho, en varios parámetros, y muy cercano a alto también, en rojo, en los otros 2. Puede pasar. Conclusiones de estos cuadros es que cuando las resoluciones políticas decidieron que fueran el objetivo de 2 grados, había cierta justificación porque todavía se veía cierto límite de margen, pero ya con la ciencia actualizada, en el cuadro de 2014 te dice que no, que 2 es alto. Por eso el debate de que lo propicio sería 1,5 grados, como han propuesto algunos países, ¿no? Hay 2 opciones a la hora de proponer el objetivo climático. Uno es el político, aunque el grupo 1 del IPCC, del 5º informe, dice que aunque no emitamos nada, no es seguro que no lleguemos a los 2 grados. El grupo 3 sí decía que si nos quedamos entre 430 y 480 partículas por millón de CO2, podríamos quedarnos con bastantes posibilidades de quedarnos en 2 grados. Por lo tanto, la deducción es que todavía hay cierto margen para emitir. Vamos por 400, en torno a 400 partículas por millón, hasta 480, pues hay cierto margen de emisión, ¿no? Y luego hay otra opción, que es la opción ética, que apenas se mencionan en las cuestiones políticas y mediáticas, y es la que propone James Hansen, que es el número 1 en el tema climatológico, que estuvo de jefe de la NASA en ese ámbito, y viene a decir que para que preservar un planeta igual al que se ha creado la civilización en la que hemos desarrollado, nos tendríamos que quedar en 350 partículas por millón. Si vamos por 400, quiere decir que ya nos hemos pasado. La deducción hay que revertir, ¿no? Pasamos. ¿De cuánta reducción estamos hablando? Bueno, pues no es lo mismo poner el objetivo climático entre 1 y 1,5 o 350 que en 2 y 450, ¿no? Si se opta por estabilizar el clima debajo de los 2 grados de temperatura, que es el consenso político, habría que bajar del promedio de 7 toneladas de emisiones actuales a 2 toneladas por habitante en el 2050 de gases de efecto invernadero. ¿Y esto cómo se mide? En huella de carbono. Por eso puede ser interesante el análisis de la huella de carbono. Vemos, dale uno para atrás. Vemos que la emisión no es igual por países, ¿no? No puede para atrás. Gracias. Vemos que Qatar, por ejemplo, tiene una media de 49 toneladas por habitante, mientras que Namibia tiene 1,2. O sea que hay unas desigualdades muy grandes. Ahora sí. Hace poco Cristiana Figueres decía que si se atiende a los compromisos de los políticos, los compromisos de las naciones,
según la Agencia Internacional de la Energía, nos quedaríamos en 2,7 grados. Pues bien, si vemos otro estudio, esto es actualizado, del 9 de noviembre, pues no serían 2,7, ahí está el del 2,7, pero si hacemos la media entre los grupos, serían 3,2 grados. Pasamos 3,2 grados, imaginaros cómo estaría en el diálogo Brasa, que hemos dicho, todo en rojo. O sea, si cumplen, nada más que con que cumplan los países, los que han comprometido, estaríamos todos en riesgo alto. Y eso se multiplicaría por 2 en algunas regiones, porque sabéis que el efecto del cambio climático es diferente por las latitudes. Aquí en España, según la latitud, si es invierno o verano, o también según si es de interior o de exterior, pues así se multiplica por una coeficiente. No hay estudios todavía de ese coeficiente, pero en la práctica se está viendo que los 0,85 que ha crecido a nivel global, en España llevamos 1,5. Por lo tanto, 3,2, si se multiplica por ese 2, que todavía es una cifra que habría que validar, bueno, pues nos encontraríamos con 6,4 grados de incremento si los países cumplen lo que han prometido. ¿Qué supone 6,4 en España en algunos puntos de interior? Vamos a suponer en ese escenario. Pues supondría que París suma 6 grados, sería casi Sevilla, y Sevilla estaríamos como en Dakar. De eso si cumplen, ya digo, los compromisos de reducción, los compromisos de cada país, ¿no? Bueno, pues si estamos hablando de reducción, aquí las matemáticas son muy claras. Puedes estar echando la pelota a un sitio para otro, pero al final las emisiones son las emisiones y si tenemos que recortar por países, por seres humanos, es lo que hay. Sabemos que la huella ecológica, sabéis que ya hemos sobrepasado el nivel de impacto, pasa cuando pueda. La huella de carbono dentro de la huella ecológica supone el 54%, entonces, bueno, es el componente más importante. De manera que todo lo ambiental va a estar muy vinculado al cambio climático. De manera que si estás hablando de la biodiversidad, puedes hacer muchos avances en biodiversidad, en protección, pero es que por el cambio climático te puede venir unos cambios que no tienes en cuenta. Por lo tanto, todo va a estar muy interrelacionado con el cambio climático, de manera que ya se ha erigido en el tema más importante, ¿no?, sobre el que va a rodar todo. Eso es como... ¿Ya me estoy pasando? Eso es como se ha ido definiendo la huella de carbono en los distintos informes de ADENA, del World Wide Fund. En 2007 fue cuando se acuñó, antes se hablaba de huella de energía, de huella energética y tal. Pero bueno, el 53%, antes he dicho el 54%. ¿Puedes pasar cuando puedas? Aquí es lo que estamos hablando, que es el componente dominante de la huella de la humanidad. ¿Puedes pasar? Pero claro, hay la huella ecológica, igual que la huella de carbono, hay déficit o superávit o en unos países a costa de otros, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí en el tema de la huella ecológica cómo es la comparación entre países, ¿no? Las responsabilidades son distintas y las emisiones por países. Fijaros que China es la que más emite. Sin embargo, por habitante es diferente. Entonces hay que abordar tanto desde arriba como desde abajo. Esto por per cápita, por países. Fijaros que China era antes la mayor, sin embargo aquí se encuentra en una posición baja, ¿no? Y a veces se dice, bueno, que los países ricos estamos bajando el nivel, pero si observamos las líneas puntuadas que presentan el consumo, se observa que las emisiones netas de los países de altos ingresos no bajan, sino que se estabilizan. Sí suben en los países de ingreso medio alto, medio bajo, que son los que están fabricando lo que consumimos aquí arriba, ¿no? ¿Qué supondría pasos hacia una convergencia? Pues lo que decía anteriormente, las matemáticas son las matemáticas. Si hay que bajar de 7 a 2, bueno, pues hay iniciativas ya sociales muy interesantes que están demostrando, no solo sociales, sino políticas y también económicas, que a escala micro se puede descender, ¿no? Pero supone un reto especial porque la mitigación supone reducción y eso no va en línea con el modelo socioeconómico imperante. ¿Cómo estamos en nuestro país? Pues según las distintas fuentes, estamos en torno a 2010, fue la última dato, 5,9 toneladas per cápita. Tenemos que tender a 2. Bueno, ¿queda mucho? No te queda nada.
No me queda nada. Pero Pues hace rápidamente, porque, bueno, ve pasando, por favor. En los medios de comunicación, ¿cómo se trata la huella de carbono? Pues vemos que se inició en 2007, hay una oscilación, por favor, por diarios y por año. Bueno, pues se ve que hay unos diarios que... Pasa, por favor. Esto, La Vanguardia, son por porcentaje, bueno, pues, los distintos puntos. Esto se publicará, entonces, bueno, ya habrá referencia. El protagonismo, esto es interesante cuando se habla de cambio de huella de carbono, es sobre todo de la empresa, ¿no? De la ciudadanía un 12%, administración un 12%, pero sobre todo de empresa un 57%. Se habla más de reducción, porque sabéis que está la posibilidad de compensación, bueno, la reducción es la que se lleva la mayor parte. Dentro de los sectores es el industrial, dentro de los bienes es el vino, el que tiene más protagonismo ligado a la huella de carbono. Y esto es muy interesante porque normalmente, tanto a nivel individual como social como político, tendemos siempre a echar la pelota en el bando contrario. Estados Unidos lo hace con China y lo social o los ciudadanos también siempre echamos la culpa fuera. Yo creo que es una cuestión compartida. Entonces, a la hora de abordar la huella de carbono en los medios de comunicación, lo interesante es que siempre se hablaba o la mayor parte en primera persona, o yo, nosotros, o de otros en menor proporción, ¿no? Sí, perdona. Bueno, pues ya está. Si queréis profundizar en el tema pues me lo decís y os puedo aportar más información. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño vídeo que nos ha enviado Bienvenido León, profesor de la Universidad de Navarra, y bueno, yo creo que lo conocemos todos o casi todos. Muy buenos días. Yo creo que nosotros nos podemos poner ahí para verlo, pero si no, no lo vamos a ver. Vamos ahí. Y lo vemos y volvemos aquí. Hola, muy buenos días a todos. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto saludaros, aunque sea a través de este vídeo. Y siento mucho, en primer lugar, no poder estar con vosotros ahí compartiendo el Congreso de Apia. Espero que, en fin, aunque sea a través de esta grabación, podamos contaros un poquito brevemente un proyecto muy bonito que estamos desarrollando aquí en la Universidad de Navarra y del que todavía, bueno, es un proyecto en curso, todavía no tenemos resultados, pero creo que puede ser interesante compartir, al menos brevemente, cuál es el concepto del proyecto y qué investigación queremos llevar a cabo, estamos llevando a cabo. El proyecto se llama Life Plus Respira, forma parte, como indica su nombre, al programa europeo Life Plus, que, como sabéis, es una de las grandes fuentes de financiación de investigación relacionada con el medio ambiente aquí en Europa. Concretamente, este proyecto se llama, como digo, Respira y tiene por objetivo investigar y tratar de mejorar la calidad del aire. Ese es el núcleo del proyecto. Tratamos de realizar en Pamplona una medición muy exhaustiva, muy detallada, con mucha densidad de datos, sobre las diferentes situaciones posibles, rutas, diferentes condiciones climatológicas, para tener una medición muy exhaustiva de cuáles son las condiciones de la calidad del aire. Y a partir de ahí realizar un modelo predictivo que nos permita poder canalizar las rutas más saludables desde el punto de vista de la calidad del aire. Y todo eso va unido a una campaña muy ambiciosa de trabajo con voluntarios que llevan una serie de captadores en sus bicicletas. Con esos captadores, estas personas, siguiendo sus rutas habituales por la ciudad, lo que hacen es enviar en tiempo real una serie de datos a un ordenador central que los va almacenando, de manera que podremos conocer, después de llevar a cabo esa medición durante 2 años, podremos conocer con mucho detalle cómo es la calidad del aire y realizar una medición y realizar una predicción mediante una aplicación móvil. Bien, pues todo eso va unido, eso es el núcleo que os quiero contar en esta breve intervención, va unido a una ambiciosa campaña de comunicación que tiene por objetivo, en primer lugar, ha tenido por objetivo hasta este momento
captar un grupo de voluntarios, un grupo de voluntarios que son parte fundamental de nuestro proyecto de investigación. Y además de esa captación, pues intentamos también tener a esos voluntarios pues muy motivados, porque son personas que tienen que llevar una parte muy activa dentro de esta operación de investigación, y si los voluntarios no llevan los captadores, pues no hay nada que rascar. Por tanto, tenemos que mantenerles muy motivados. Esta investigación que llevamos a cabo dentro de la campaña de comunicación es una investigación de tipo operativo, es lo que se llama investigación operativa. Y vamos a investigar concretamente cuáles son las acciones de comunicación más eficaces para llevar a cabo esa captación de voluntarios y para mantener su interés por el proyecto de manera muy activa. Se trata de un proyecto que podemos calificar de transmedia. ¿Por qué? Porque realizamos actividades relacionadas con, por una parte, eventos presenciales. Realizamos concentraciones en la ciudad. Por ejemplo, hicimos hace poco, creamos una gran silueta de una bicicleta dentro de la plaza del ayuntamiento de la ciudad. Realizamos concursos de fotografía, concurso de logotipos, damos premios, vamos a dar premios a los voluntarios más activos. En fin, una serie de reuniones con los voluntarios para que vean que hay una parte de actividad donde ellos se puedan reunir. Junto a eso también realizamos unas cuantas actividades con la prensa. Realizamos ruedas de prensa, notas de prensa, facilitamos vídeos, fotografías, diferentes materiales. Hasta la fecha hemos tenido yo creo bastante suerte y bastante buena acogida por parte de los medios. Todavía sin empezar a comunicar ni un solo resultado, ya tenemos más de medio centenar de impactos en prensa, radio y televisión, tanto a nivel nacional como a nivel local. La tercera pata de esta campaña de comunicación son las redes sociales. Ahí estamos tratando de realizar acciones con Facebook, Twitter, YouTube. También apoyamos todo eso con una serie de contenidos en la web, a través de un blog, a través de diferentes materiales que vamos publicando. Por tanto, es un proyecto que intenta combinar las diferentes herramientas, los diferentes medios, es un proyecto transmedia. Y nos interesa averiguar, este es el objetivo del estudio, queremos analizar y estudiar y medir, de alguna manera, la eficacia que tienen estas diferentes herramientas, por una parte para crear esa comunidad de voluntarios, y en segundo lugar para consolidar esa actividad del grupo de voluntarios. Lo que vamos a hacer en este proyecto es, en primer lugar, vamos a algo que ya estamos empezando a realizar, vamos a recoger datos sobre la evolución del número de voluntarios del proyecto a lo largo de los 3 años, en este momento llevamos un año, para ver de qué manera hay una correlación entre el número de voluntarios, el número de afiliaciones, digamos, a nuestro proyecto, con las diferentes acciones. Hemos notado ya que hay una gran subida de voluntarios en las primeras apariciones en la prensa local. Eso fue lo que nos dio mayor relevancia a nivel local y lo que ha permitido que muchas personas conozcan el proyecto y posteriormente se apunten como voluntarios. Por tanto, primero vamos a recoger datos sobre esas acciones. En segundo lugar, vamos a hacer una encuesta a los voluntarios para que ellos valoren cuál es el papel que ellos asignan a las diferentes acciones, cómo ven ellos la eficacia, el papel que juega una de esas diferentes acciones de comunicación. Y en tercer lugar, vamos a hacer también una serie de entrevistas semiestructuradas a este equipo de voluntarios para intentar ver, no solo a los voluntarios, sino también al equipo de investigadores encargados de coordinar el voluntariado, para ver de qué manera esas acciones se imbrican entre sí y permiten conocer de qué manera esas diferentes actividades van teniendo mayor o menor eficacia. Bien, pues partimos de una hipótesis de trabajo, y es que los medios convencionales juegan un papel más destacado en la captación inicial de voluntarios por el impacto inicial que han tenido, esa ha sido nuestra experiencia. Y en segundo lugar, la segunda hipótesis es que las redes sociales y los eventos juegan un papel más destacado en la cohesión y motivación del grupo. Creemos que no es posible motivar al grupo únicamente con los medios convencionales y tampoco es posible captar únicamente personas a través de esos medios convencionales, sino que necesitamos de las redes sociales. Esperamos tener algunos resultados en los próximos meses y creemos que esta experiencia puede aportar una serie de pautas para proyectos similares. Quiero decir también que este proyecto es una de las primeras oportunidades en las que yo he podido trabajar
con un grupo de investigadores de diferentes áreas, de biólogos, químicos, economistas, y es una de las primeras experiencias donde la comunicación ha tenido un papel verdaderamente nuclear dentro de todo el proyecto, dentro de todo el proceso de investigación. Yo espero que este papel de la comunicación vaya cobrando relevancia y en ese sentido creo que puede ser interesante ver cuáles son los resultados que obtenemos y poder servir de alguna manera como una experiencia que pueda, no sé, dar pautas para futuros proyectos. Nada más, muchísimas gracias por la oportunidad de contar este proyecto aunque sea a través de este vídeo. Os deseo que el Congreso de Appia sea un éxito, como siempre es, y os envío un gran abrazo para todos. Bueno, pues este era el proyecto que nos ha presentado Bienvenido León. Hay otra línea de trabajo distinta, es la que nos presentará María Josep Picó, que ella trabaja en la unidad de divulgación científica de cultura científica de la Universidad de Valencia. Está a puntito de presentar su tesis doctoral. Y bueno, yo lo que le he dicho es, tómate esto como un ensayo, pero me parece que no me ha hecho caso. Sí. A ver si en 6 o 7 minutos nos cuentas. No puedo contarlo todo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y enhorabuena a todos los ponentes de ayer y de hoy. Bueno, yo quería retomar, no voy a contaros toda mi investigación, pero sí que quería lanzar ideas para el debate, porque ayer fue muy interesante lo que se comentó, sobre todo Javier, Rafa. Entonces yo he investigado, he estudiado un poco cómo está el periodismo ambiental en el ámbito europeo, pero sobre todo desde el punto de vista digital, ¿no?, que es el futuro. Y entonces a mí me gustaría hablar de calidad, deciros pues cómo se está perdiendo la calidad a marchas forzadas y hablar del triángulo de quién escribe los temas ambientales, en qué condiciones laborales y quién está dispuesto a pagar por contenidos de calidad en temas ambientales. Entonces, pues yo he estudiado varios países y sobre todo encuentro que España es diferente en este caso, aunque no tan diferente, pero sí que estamos viendo una tendencia muy clara en la externalización de contenidos ambientales. Entonces, me gustaría destacar en este foro, yo creo que ayer no se hizo, no estuve desde el principio, pero sí que me parece bastante importante que un periódico como El País externalice su sección de ciencia entera a materia, que los compañeros de materia son muy profesionales, lo sabemos, pero ¿qué condiciones laborales tienen estando externalizada esa sección? Ya no está aquello que aspirábamos a que los contenidos ambientales fueran transversales. Claro, ya no tienes el compañero en redacción, porque creo que solo está Patricia en redacción y solo está ella contratada y los demás no. O sea, ¿en qué condiciones se están elaborando? Entonces, eso es un caso muy claro y paralelamente El País tiene otra oferta que se llama Planeta Futuro. Cuando yo entrevisté al director del País, cuando me hablaba de la sección de medio ambiente, me hablaba de Planeta Futuro. Y yo me quedé muy contrariada porque para mí Planeta Futuro, no sé si sabéis lo que es una sección patrocinada por la Fundación Bill y Melinda Gates y que es cosas de desarrollo sostenible, de objetivos de milenio, pero nada tiene que ver con la actualidad o lo que nosotros entendemos por periodismo ambiental. Eso por una parte. Y después, por la otra, La Vanguardia ha ensayado una fórmula, que es la fórmula de crear canales. Canales, el canal natural, está muy bien, no sé si lo conocéis, Canal Natural de La Vanguardia, y ahora han sacado el Big Bang de La Vanguardia, que es dedicado a ciencia. ¿Cómo surgen esos canales? Por prioridad. Ayer nos hablaba Miguel Ángel de que Murcia tiene un suplemento de medio ambiente que no está vinculado a la publicidad. Eso no ha sido lo normal. Lo normal ha sido que los suplementos de medio ambiente salgan porque hay quien los pague. Cuando no los paga nadie, ya no hay interés. Entonces aquí estamos viendo que el Canal Natural sale muy bien, es una oferta digital, pero en el momento no haya el apoyo de la Caixa, el apoyo de la Diputación, se va a ir. ¿Y cómo se hace? Pues está Antonio Cerrillo, que es un gran periodista ambiental de plantilla, en colaboración, el tándem, con otro periodista muy especializado, que es Joaquín Melcacho, pero que no tiene condiciones laborales, tiene un fijo, y luego entran una serie de freelance, una serie de contenidos de agencia. Entonces, claro, te da visibilidad al medio, pero ¿qué calidad? ¿Qué calidad y cómo nos llega esa información? Y por último, una reflexión que yo os quería traer, que fue la que a mí más me sorprendió,
porque yo supongo que como todos, ¿no? Tenemos la sección de medio ambiente de The Guardian como el idilio, ¿no? de temas ambientales, que ayer alguien comentaba, creo que era del The Economista, ¿no? Un periódico grande no está interesado en medio ambiente, ¿no, señores? Hay grandes diarios europeos que están apostando por esas secciones y les dan mucha visibilidad, muchos recursos. Por supuesto, buscan también, que está claro que lo hemos dicho en muchos foros, la tiranía del clic, tienen que ser temas atractivos, tienen que ser temas con imágenes, todo el tema de biodiversidad tiene... En los temas de medio ambiente también, pues las imágenes más sensacionalistas, pero durante la elaboración de mi investigación ahondé mucho en los blogs de medio ambiente de la prensa europea y veíamos que The Guardian era un hito, ¿no? Tenía muchos especialistas y tú podías distinguir entre contenidos de blogs, contenidos de información hechos por plantilla. Para mí es muy importante saber quién escribe, ¿no? Es muy importante que sepamos quién escribe porque pueden estar sujetos a diversas presiones. Pues durante la elaboración de este trabajo, claro, esto es largo, los blogs, no sé si os lo habéis visto, los blogs ya no son blogs, ahora ya son todo talking point en la web. Por supuesto, todo el gran contenido de medio ambiente de Guardian es digital. Su sección de medio ambiente desapareció hace 5 años, o sea que eso también es una evolución clara. Y entonces ahora, y es lo que yo quiero dejaros aquí para el debate y para la reflexión, es cómo se han roto las fronteras de los periodistas de plantilla y los freelance, las fronteras de la opinión y la información, porque claro, los blogs tienen muchísima opinión. Se rompen esas fronteras de opinión e información y también la frontera de científicos y periodistas, porque ahora, claro, los blogs, los talking points, no sabes quién escribe, si esa persona es científica, si esa persona está en plantilla, si es periodista, y entonces se produce una confusión muy grande, y todo ello teniendo en cuenta que tras estudiar en profundidad quién escribía esos blogs, llegué a la conclusión que más del 75% son freelance. La mayoría sí que hay una gran parte de periodistas, pero son freelance. ¿Qué nos indica eso? Que cobran poco o nada, en ocasiones cobran por las entradas, con lo cual van a intentar hacer contenidos más atractivos para los clics y que no hay una apuesta, digamos, decidida por el medio de comunicación de tener periodistas especializados en la redacción, aunque The Guardian es el objetivo, ¿no? Es decir, es muy preeminente, pero ni tan solo. Entonces, vamos a tener esa tendencia a contenidos freelance y a contenidos donde esas fronteras, opinión, información, científicos, periodistas, se va a diluir muchísimo y también, bueno, no entro en las redes sociales, pero va a ser otra de los grandes retos. Conseguir rigor en el ámbito digital. Y aquí os lo dejo. Muchas gracias. ¿Cómo lo he hecho, Pepe? Muy bien, muy bien. Vas bien. Yo creo que aprobarás pasarás el tribunal. Bueno, tengo a mi derecha, muchas gracias María Josep, tengo a mi derecha a Sergio de Otto, que es, como he dicho al principio, es periodista. Él nos va a presentar las conclusiones de en realidad es un debate sobre el cambio climático en el prime time. Y es un trabajo que ha hecho con Cristina Monge, profesora de la Universidad de Zaragoza, ella es politóloga, y también Cristina está a puntito de defender la tesis. O sea que tendremos dos buenas noticias dentro de poco aquí en nuestro pequeño mundo de periodistas ambientales y académicos, ¿no? Muy buenos días a todos, muchas gracias. Efectivamente, aquí debería estar Cristina Monge, que es quien tuvo la idea de compartir las conclusiones de este estudio. Cristina, la pobre, que ha sufrido mucho con su tesis, pero le va a quedar fenomenal. Seguro que sale un cum laude. Ha hecho una tesis sobre los movimientos sociales y el 15M, la repercusión del 15M. Ha hecho un trabajo magnífico, seguro. Bueno, nosotros queríamos contar que estamos realizando, de cara a la COP, la Fundación Ecología y Desarrollo, en la que también trabaja Cristina, además de ser profesora en la universidad. Cristina es una activista muy importante en este ámbito de la sostenibilidad. Y me encargaron hace unos meses una campaña para sensibilizar a la sociedad, nada más y nada menos que sobre la vinculación de la pobreza y el cambio climático. Toma narices, porque eso ya es bastante duro para eso. Bueno, pues dentro de la campaña tenemos una web que se llama cambioclimáticoypobreza.org. Dentro de la campaña hicimos también una serie de foros y el primero de ellos lo dedicamos pusimos el tema de ¿para cuándo el cambio climático en el prime time? Sabemos todos que se le hace poquito caso. Y se nos ocurrió, pues eso, reunir a una veintena de personas, periodistas, profesores universitarios, para compartir sus reflexiones
para compartir los estudios, y nosotros es lo que queríamos trasladaros, invitaroslo a compartirlo, a conocerlo. Está colgado el debate íntegro en la web, se graban todos estos foros que llamamos Cambio Climático y Pobreza. Están todos en la web, tenemos un resumen de conclusiones, pero se puede ver el debate entero. Nosotros lo que planteábamos, para centrar un poquito el debate, lo que le pedimos a todos los intervinientes en un primer momento es que contestaran muy directamente a dos preguntas. ¿Para cuándo vamos a tener el cambio climático en el prime time? ¿Y qué necesitan los medios para informar sobre este tema? ¿Y qué deberían ofrecer los expertos para sensibilizar a la sociedad? Nuestro objetivo en este caso era realizar un diagnóstico sobre la situación real y elaborar un documento con las conclusiones, que es el que hacía referencia ahora mismo y que os indico que está colgado en la web. Lo hicimos el pasado 24 de septiembre y participaron muchos miembros de APIA, como Katy Arévalo, Antonio Calvo, Ana Casals, que es la directora de comunicación de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, Raquel García, de WWF, Francisco Eras, del CNEAM, Emilio de las Heras, Emilia Lopera, del CIEMAT, Carmelo Martín, y luego representantes también como Raquel, Samuel Martín Sosa, de Ecologistas en Acción, Clara Navío, nuestra presidenta, Javier Rico, José Luis Piñel, de la Universidad Complutense, Héctor de Prado, Fernando Prieto y Gemma Teso. La verdad es que fue muy interesante el debate, se nos quedó corto, estuvimos 3 horas, pero seguramente hubiéramos seguido un par de horas más hablando del tema. Víctor presentó como punto de partida, tenía que haberte retirado tantas hojas, porque esto era un PowerPoint que he preferido no presentar y le estoy haciendo trabajar mucho aquí a Pepe. El punto de partida decía Pepe, citando al director del Guardian, Alan Rusbriger, decía: se ha comunicado mal el cambio climático y lo peor, lo que se ha conseguido es instalar a los ciudadanos una sensación de impotencia. O sea, nos da una sensación que ha hecho que los ciudadanos se alejaran del tema del cambio climático. Nosotros, lo más interesante de la primera parte de este debate fue la presentación de estudios. Uno de ellos, el primero que se citó, es el de Bienvenido, al que acabamos de ver en el vídeo. El estudio de El periodismo ante el cambio climático, nuevas perspectivas y retos. En este estudio señalaba el dato de que solo se hace referencia al cambio climático en un 0,19% de las noticias difundidas en España. Un 0,19%. En el estudio que habían cogido entre prensa, radio y televisión, es decir, de 40.700 informaciones, solo 78 hacían referencia al cambio climático. Hoy mismo, casualidades de la vida, esta mañana en el Irish Time hay una información que es exactamente nuestra ponencia para por qué no se habla del cambio climático, un estudio que os recomiendo, está muy bien presentado, y ellos hablan que en ese periódico, en el Irish Time, entre el año 97 y el año 2010, solo el 0,84% de las informaciones hacían referencia al cambio climático. Y con razón, Víctor llama la atención. ¿Realmente el reto del cambio climático al que se enfrenta hoy en día la humanidad merece solo el 0,19% de nuestra atención? Ahí estaba el debate. ¿Por qué pasa eso? Emilia Lopera citó también otro estudio de la comunicación social sobre el clima en la prensa española de la Universidad de Valencia, y también señalaba que solo el 75% de las informaciones que hacían referencia a las poquísimas informaciones que hacían referencia al cambio climático lo hacían de las consecuencias, y muy poco, solo una cuarta parte hablaba de las causas del cambio climático. Otro informe que se citó muy interesante sobre comunicación y representación del cambio climático, el discurso televisivo y el imaginario de los jóvenes españoles, se hablaba, que muy curioso, solo se hablaba de cambio climático en las informaciones, fundamentalmente en las franjas horarias matinales y mediodía, nunca por la noche, dando un poco la contraria al título que le habíamos puesto intencionadamente ¿para cuándo el cambio climático en el prime time? Nosotros, cuando hablamos del prime time, no estábamos hablando que queremos estar a las 10 de la noche en las televisiones, sino que queremos estar en portada de los periódicos a todas horas, pero también hubo debate sobre eso, porque hubo quien dijo que no era apropiado haber hablado del prime time, pero luego vimos en este estudio que efectivamente no se hablaba de cambio climático en las informaciones. Eso. Y luego también otro dato que no está aquí, fue muy interesante, donde menos se hablaba, si el porcentaje era del 0,19%, en las tertulias bajaba al 0,02%. Así. Los tertulianos
que crean tanta opinión en este país, y mejor casi que no hablen, porque cuando hablan es bastante peor, pero los tertulianos apenas mencionan para nada este tema. Estos días seguro que sí, estarán dando doctrina. Yo, como periodista, creo que lo peor del periodismo es esto de que los tertulianos estén hablando todos los días 28 cosas distintas como si supieran de algo, pero en fin, eso es uno de los temas. Luego había otro informe sobre comunicación. Ya voy cerrando. ¿Dos? Vale, cierro enseguida. Había otro estudio, todavía más duro, que era solo sobre televisión, en el que se decía que el volumen de noticias sobre el cambio climático solo suponía el 0,01, 0,019, o sea, casi el 0,02% en la televisión media. Exceptuando, eso sí, exceptuando el año de la cumbre de Cancún, exceptuando los 15 días antes y después. También citaba este estudio el ejemplo de que en televisión, en el primer semestre del año 2011, había 400 noticias sobre energía y ninguna de ellas lo relacionaba con el cambio climático, cuando todos sabemos la vinculación tan importante que hay entre ambos. Y como solo Pepe me da un minuto para acabar, os diré que un poco los temas de debate que surgieron fueron el tema de la necesidad de la transversalidad de la información, como hacías tu referencia. Hubo un debate interesante sobre la emoción, sobre la involucración de los periodistas. Ahí debatimos bastante. Yo soy partidario de que los periodistas debemos involucrarnos, no podemos ahorrar los adjetivos cuando abordamos una serie de temas. Yo creo que ningún periodista comete un crimen cuando habla de esta terrible lacra de la sociedad al hablar de la violencia de género. Pues en el cambio climático también debemos. Hubo quien mantuvo como Antonio Calvo que no, los periodistas debemos ser fríos, neutrales y rigurosos. Yo creo que el rigor no está comprometido, no está en contradicción con una cierta implicación, que debemos hacerlo. Sí que se insistió mucho en positivar la información sobre el cambio climático, no dar solo un tema catastrófico. Y luego se habló mucho también del papel de los periodistas y de los medios. Y en lo de los medios sí que, ya lo apuntabas tú, se habló también de la precariedad de la información, de la precariedad de las condiciones laborales, pero en este caso donde más insistimos es en la dependencia tremenda de los medios de comunicación, de los anunciantes, los intereses tan fuertes que tienen, especialmente en el sector energético. En nuestro país, si hay alguien que controla bien los medios de comunicación, son las empresas energéticas. No son los principales anunciantes, son los terceros o cuartos anunciantes después del automóvil, pero son los que ejercen la presión. Y todo ello, pues la conclusión es que los periodistas tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte, pelearnos mucho para conseguir que esa desproporción absoluta e insólita de que frente al principal reto que tiene planteado la humanidad, como es el cambio climático, solo los medios se ocupen de él un 0,19%. Salvo hoy, que esta mañana cuando le decía a mi mujer que iba a hablar de eso, me dice, pero si no han parado de hablar en la radio. Bueno, pues salvo hoy, dentro de 15 días dejaremos de hablar, hablaremos durante una semana del fracaso de la Cumbre de París y durante 8 meses o 9 meses no hablaremos nada de cambio climático y cuando sea la próxima pues volveremos a hablar. Pues nada más que invitaros a consultar el debate, que es muy interesante, y muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias. Bueno, y yo en este doble papel de moderador e interviniente voy a presentar una pequeña rama de un trabajo más amplio que tiene que ver con el análisis de la información electoral en España y esta rama trata de dar una pista, algo de respuesta, la respuesta absoluta cada uno la interpretará como quiera, pero una pequeña pista sobre la pregunta que tenemos aquí detrás, ¿no? ¿Interesa el medio ambiente a nuestros políticos? Entonces, nosotros lo que hemos... esto forma parte, de una investigación más amplia de un grupo de investigación de mi universidad y el objetivo es ver cómo se refleja el medio ambiente en las informaciones que publican los periódicos. Hemos elegido los 2 periódicos de más tirada en España, El País y El Mundo, en un periodo amplio. En concreto, desde 2008 a 2014 son los resultados que os voy a exponer, pero
estamos terminando de hacer la codificación de las elecciones autonómicas de este año 2015 y como tenemos elecciones dentro de poquito, pues incorporaremos los datos que obtengamos también y podremos tener una base muy interesante. En concreto hemos estudiado 3.668 noticias o informaciones, ya digo, pueden ser noticias, reportajes, publicadas en estos 2 15 días previos a las elecciones de cada una de estas elecciones. Ahí tenéis, por tipo de elección y por año, las unidades de análisis que nos han dado. Incorporaremos, como digo, estas que faltan. Yo creo que llegaremos a unas 5.000 noticias o 5.000 unidades de análisis, por ser exactos en el término. Y, bueno, pues ahí lo que vemos es de qué hablan los políticos, o de qué hablan los políticos en los periódicos, es decir, de qué decimos los periodistas que están hablando, a cuáles de los mensajes de los políticos les damos más importancia a nosotros mismos y a qué políticos les estamos dando más voz. Esto es importante. Entonces, os traigo, ya digo, unos pequeños resultados. En las generales de 2008, el tema del agua es el tema principal únicamente en el 1,6% de las unidades de análisis de las noticias, y es el tema secundario en el 3,8%. Y no aparecen otros temas ambientales. En las elecciones de 2008 no hemos localizado otros temas ambientales. Nuestro objetivo, al principio, era segmentar los temas ambientales. Fuimos muy optimistas y dijimos, vamos a estudiar el agua, la energía, tal, bueno, un poco tal. Y, bueno, pues ya veréis cómo hemos tenido que limitar esto y al final hemos estudiado el agua, la energía y un cajón desastre en el que hemos metido otros temas ambientales, porque es que si no eran prácticamente... O sea, para hacer una tabla en la que fuera 0, 0, 0, 0 no tiene mucho sentido, ¿no? Para que os deis una idea, en 2008 los principales temas de campaña, de los que hemos localizado, fueron el terrorismo, que estábamos ya en el final de ETA, el 15%, y la metacampaña, con metacampaña, que veréis que sale varias veces este término, nosotros hablamos de participación, encuestas, información de actos de campaña, pero información del propio acto. ¿Se va a celebrar el acto o noticias como el PP llena la plaza de toros de no sé dónde? ¿Vale? Este es el tipo de noticias de las que hablamos, es decir, noticias propias de la campaña. Es que ahora es el 11%, pero veréis que esto evoluciona muy interesantemente. Vemos la siguiente. En las europeas de 2009, el agua en el 0,2% de las noticias, la energía es el tema principal en el 0,8% y el medio ambiente de manera genérica en el 0,6%. Estos datos tienen alguna variación en función de los periódicos. En las europeas de 2008, por ejemplo, la energía la trata más el País, pero la trata en el 1,2% de las informaciones, mientras que El Mundo lo hace en el 0,4%. Es decir, los porcentajes son bajos en cualquier caso. No los voy a desgranar más para no entretenernos, pero esto, como digo, cuando esté terminado estará disponible en la página web de APIA y veréis un poco que sí que hay una cierta diferencia, pero bueno, en unas elecciones es a favor de un periódico y en otras a favor de otro. No hemos detectado que uno de los dos medios sea notablemente más ambientalista en sus temas de campaña, electoral que otro. Como veis aquí, los temas más destacados, la corrupción, el 18,4% y la metacampaña, 18%. Era el 11% y ya vamos por el 18%. Bueno, vamos a seguir. En las autonómicas de 2011, el tema principal, el agua, el 0,1%, la energía el 0,3% y no aparecen otros temas. Si lo sumamos, el 0,4%. Nada. En cambio, en esta ocasión dijimos, bueno, vamos a comparar con otro sector, otro ámbito de la información donde podamos buscar algo también y bueno, dijimos, vamos a ver el sector primario. Sector primario, el 0,1%, es decir, nada tampoco. ¿Vale? En cambio, pues del 15M
son el 19,5% de las noticias. Os recuerdo que el 15M aparece en la segunda semana de campaña, es decir, ese 19,5% de las noticias eran en una semana, no en los 15 días, que es un fenómeno significativo. Del 15M entonces se hablaba de ¿qué es esto del 15M? Porque estaba pasando entonces prácticamente. Y la metacampaña era el 11, el 18 y es el 22%. Seguimos. En las generales, el agua el 0,1%, la energía el 0,5%, no hay otros temas ambientales. El sector primario se da un 0,3%. 2011, ya estamos en crisis, elecciones generales, dices las políticas sociales eran un tema importante. Las políticas sociales, cierto que se dedica más que al medio ambiente, un 2,2%. Y luego hemos visto cómo han venido estos 4 años donde las políticas sociales han sido fundamentales en el debate, ¿no? Público. En este caso, el gran tema no es el paro, no es la economía, es la metacampaña. La metacampaña ya alcanza el 35,3% de las informaciones. Es decir, ¿de qué hablan los periódicos? De lo que quieren los políticos. Es decir, de sí mismos, ¿vale? O sea, de los propios políticos. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que le interesan a la gente, ¿no? 2014, estas son las últimas que tenemos datos, el agua en el 0,1% de las unidades, la energía en el 0,5%, no hay otros temas ambientales, el sector primario 0,3%, como veis, por cierto, a nuestros colegas por ejemplo, de la Asociación de Periodistas Agrarios y Alimentarios, tampoco les harán felices estos datos. Y el gran tema, la metacampaña, que ya va por el 41%. Quizá en estas elecciones ya supere el 50%, no lo sé. Pero es muy llamativo que solo hablan de sí mismos, de yo mime conmigo, ¿no? O por lo menos los 2 grandes periódicos españoles dan esa sensación. Tenemos este estudio también realizado en los medios aragoneses, que no es un estudio muy parcial y no nos parecía muy relevante, por eso no lo he traído, pero bueno, os lo apunto. La presencia es algo mayor, pero es algo mayor porque el agua en el ámbito aragonés es un tema importante. Pero si nos vamos a la energía, a pesar de tener allí también temas importantes de energía, como la central térmica de Andorra o todo el desarrollo de renovables, que es una comunidad potente en ese aspecto, tampoco hay mucha chicha, o sea, no hay prácticamente nada. Y otros temas ambientales están prácticamente desaparecidos. Aparece algo de estaciones de esquí, tal, bueno, aparece un poquito más como tema secundario, siempre que es la estación de esquí y el puñetero medio ambiente que no nos deja ampliar la estación de esquí. Es un poco, esa es la perspectiva. Y por protagonistas, lo que hemos hecho ha sido, elección por elección, tampoco tenía mucha relevancia, entonces hemos hecho una agrupación. El PSOE es el protagonista del 34%, PSOE, candidatos del PSOE, entendedme, cualquier modalidad relacionada con el PSOE, el 34% de las noticias que tienen que ver con medio ambiente el protagonista es el PSOE, el PP en un 29%, vemos que está relativamente equilibrado, Izquierda Unida un 11,3%, podéis pensar, esto es muy poquito, sí, pero es que Izquierda Unida sale muy poquito en general, ¿vale? Esto tiene un desfase que tenemos que estudiar y ver cómo lo explicamos, ¿no? Ya digo que la investigación la tenemos que terminar con los datos de 2015 y entonces tal. Y otros son pues desde un partido nacionalista o regionalista que salen muy poquitas ocasiones, muy poquitas, o en las campañas europeas sí que se da pues que hay políticos de otros países que hablan de temas ambientales y por lo que sea nuestros periódicos los recogen. O altos funcionarios o comisarios de la Unión Europea que hablan sobre algo de energía o tal, pero son cosas muy de este tipo. Bueno, pues estos son los datos, ya lo siento, solo es lo que sale, son los datos que nos da. Es posible, nadie, pues a ver, y bueno, si tenéis alguna pregunta de cualquiera de las cosas de lo que hemos expuesto aquí, tenemos 5 minutitos y encantados cualquiera de los 4 de contestaros a vuestras inquietudes. Bueno, pues sí. A ver, mi nombre es Sancho Lolano, colaboro desde hace muchos años, sobre todo con el diario El País, en temas de medio ambiente y cambio climático, artículos de opinión. Y una cosa que me ha llamado la atención es, bueno, claro, la impresión que da, la información que estáis dando
es bastante deprimente, ¿no?, desde el punto de vista de la... Tengo que aclarar que es información electoral, no es la No, información no me del refiero a la periódico, tuya, no, en general, vale. no, lo tuyo es específico de campaña electoral, pero bueno, en general el tratamiento de los medios de comunicación. Y me surgía la reflexión, según los escuchaba, yo, más pensando también en un ámbito quizá europeo, yo lo planteo como una reflexión o como una duda que me ha surgido, porque siempre hemos dicho, al menos yo he defendido ardientemente desde hace muchos años, que la sociedad europea es una sociedad altamente concienciada en los temas ambientales y que es una de las razones que explican por qué Europa, la Unión Europea, pues tiene unas políticas ambientales y climáticas realmente, comparado con otros sitios, pues, francamente, ganamos por goleada. Y una de las razones o de las fuerzas motrices que están detrás de eso es que hay una sociedad civil para la que estos temas es importante. Entonces, mi pregunta es, ya sé que es distinto hablar de España a hablar de Europa, pero bueno, un poco la reflexión es cómo podemos explicar que tengamos una sociedad civil europea bastante concienciada, en términos relativos, obviamente, ¿no?, pero comparado con otras sociedades internacionales, cuando los medios de comunicación, diríamos, son lo que ayudan a formar esa sensibilidad, pues por lo que estáis diciendo, pues realmente se quedan tan cortitos, ¿no? Entonces yo ahí veo que hay una cierta disonancia y me gustaría, los cuatro, a ver un poco cómo veis este aspecto. Sin más. Sí, yo creo que... ¿Es el micro ahí? No, a ver, lo que estás comentando, Anchón, yo me he centrado sobre todo en Inglaterra, Francia, España e Italia y, claro, Europa es muy diversa. Primera, hablamos de una concienciación europea y no hay un relato periodístico ambiental europeo, o sea, es muy diverso. Y hay dos modelos o tres, pero sobre todo hay una diferencia muy grande entre el periodismo que se practica en Gran Bretaña, Francia, España, Italia. Alemania no he podido entrar porque no entiendo nada. Y Portugal, un nivel muy bajo. No, pero es una limitación importante, ¿no? Incluso los países del norte también me gustaría investigar más, pero claro, no entiendes nada. Ahí también. Pero bueno, sí que hay dos modelos interesantes de concepción del medio ambiente. Y entonces vemos la pobreza en fuentes informativas de España e Italia, muchas veces también la baja interacción del periodismo ciudadano, que ahí sí que entrarían los movimientos. La gente si está dispuesta a comentar una noticia, si está dispuesta a hacer comentarios de enjundia, no decir, no me gusta esa noticia. Hay una diferencia brutal entre España e Italia y en Gran Bretaña y Francia. Le Monde y The Guardian son los únicos periódicos de todos los analizados de estos cuatro países que cuando tú entras a la web tienen una pestaña de medio ambiente. Si hacéis un ejercicio de buscar dónde están las secciones medioambientales de la prensa, no están. O sea, excepto esos dos periódicos que solo están. Y tienen un equipo de personas. Y luego, si entráis en las informaciones, veréis que, claro, nuestra cultura periodística es muy baja en comparación sobre todo con la inglesa. O sea, yo he encontrado noticias que yo alucinaba, noticias compartidas en redes sociales 120.000 veces. Y hasta 5.000 comentarios a noticias, algunas sobre todo de cambio climático, polémicas. Por ejemplo, nosotros no tenemos un debate en periodismo digital sobre el negacionismo de cambio climático. Y está muy bien, pero no está tan bien cuando pues yo he analizado que el negacionismo está más en secciones de opinión de prensa conservadora. O sea, que sí que está habiendo, pero de una manera más civilina o sea, no hay un debate real. O sea, que yo creo que sí que hay una diferencia grande respecto a la sociología y a la cultura periodística de cada país. Y sobre todo hay una diferencia grande entre de los cuatro países donde me he centrado más, Francia y Gran Bretaña, Italia, España. Y bueno, las fuentes, o sea, en The Guardian encontraba noticias con 10, 12 fuentes informativas. Para textos no tampoco muy largos, no eran reportajes. Y aquí tenemos, como decíamos ayer, 1, 2, 0 fuentes. Eso es una pobreza importante. No sé si he respondido, pero vamos. Yo creo que, como decía María José,
no podemos hablar de que en Europa en todos los países haya esa conciencia ambiental. Yo creo que sí que la hay en países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, etcétera, en otros países menos. Sí que hay una responsabilidad ante el medio ambiente como política de la Unión Europea. Solo con que aplicáramos la mitad de las directivas ya avanzaríamos muchísimo. Respecto a por qué pasa eso, hombre, yo creo que hay una responsabilidad compartida. Porque dices, bueno, es que los periódicos no hablan de medio ambiente porque a la gente a lo mejor no le interesa leer estas cosas de medio ambiente, mucho menos todavía los temas de cambio climático que le incomodan y le pueden asustar y preocupar, pero yo creo que hay una responsabilidad de los medios, en primer lugar, y de la clase política también. Los políticos tienen que hacer frente a los problemas y tienen que marcar el rumbo. Y ya lo hemos visto. Y hay una grave responsabilidad y casi compartida, ¿eh? Ahí los matices son muy escasos, porque los políticos te aplauden tu política energética. Mi otro gorro que tengo es el de la Fundación Renovables. Hemos presentado un informe, unas propuestas de política energética recientemente, de 80 páginas, con 300 medidas y tal y cual. Te aplauden, se lo presentas personalmente a los expertos de energía de determinado partido y al día siguiente su líder está diciendo que hay que seguir quemando carbón. Oiga, pero si habíamos quedado en que esto de quemar carbón es malísimo. Por ganar unos votos en León y en Teruel va a seguir usted quemando carbón, pues es el problema, que hay una responsabilidad muy grave de los políticos que no están haciendo ver a la sociedad que tenemos delante un problema muy grave no solo con el cambio climático, con la biodiversidad, con el agua, etcétera, etcétera. Y yo creo que la responsabilidad principal es de los políticos y también de los medios. No quiere decir de los periodistas que trabajan en los medios que tienen que pelearse, pero los medios no han valorado que eso es un tema importante. ¿Y por qué? Pues yo creo por comodidad, en unos casos por ignorancia, y porque a lo mejor también, por un tema sencillo, no tiene retorno en anunciantes. Y entonces han dicho, bueno, pues esto por aquí no vamos. Esa es mi opinión. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con María José que hay una gran diferencia entre los países nórdicos y los actuales. Centrándonos en el tema de la huella de carbono, es verdad que el gran esfuerzo lo están haciendo más otros países. En España vamos a remorque, ¿no? y vamos mal. Y ya en la ciudadanía no es un interés. Si estamos viendo que el 0,19% solo aborda el cambio climático, de la huella de carbono en sí, pues que no se habla apenas. Entonces no hay iniciativa. Yo creo que es clave ese elemento de que hay una diferencia de concienciación en Europa y en España. Aparte que también luego hay un desfase entre el nivel de concienciación y el nivel de actuación. Se puede estar concienciado, pero luego a la hora de la verdad, pues está más limitado. Así lo veo yo. Bueno, pues yo es que no tengo nada interesante que aportar a esto. Bueno, esto ha sido una pequeña muestra de las cuestiones en las que estamos investigando. Algunos de los socios de APIA, que nos dedicamos al mundo académico, confiamos en que esta sea una línea que en los dos últimos congresos pues, ha tenido una presencia y en la que sabemos que hay más gente que está interesada y que podamos seguir haciendo investigaciones de este tipo, que son las que de una manera cualitativa o cuantitativa nos aportan también un poco de soporte a ciertos debates, ¿no? Creo que ahora vamos a desayunar, si no me equivoco, pues os lo recomiendo a desayunar. Bueno, yo he desayunado, no sé los demás, pero a tomar un café, así que estaremos encantados de comentar cualquier cosa, estamos poquitos, así que lo podemos hacer. Muchas gracias.